A la captura de Elio Lorenzana. Es uno de los 3 hijos del patriarca de la familia, el señor Valdemar Lorenzana, quien se encuentra ya detenido. Y de sus hijos es capturado. Quedan 2 que aún hace falta detener. Hoy nos acompaña para conversar en torno a este tema Maynor Melgar, secretario general del Ministerio Público, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente que nos acompañe en esta jornada. Le damos la bienvenida también a Pedro Trujillo. En día martes está ya de vuelta después de ese intenso y larguísimo fin de semana electoral. Que compartimos todos. Sí. Muy bien. Aquí hemos trabajado sin parar durante ¿cuántos días ya, Pedro? Uy, yo no sé, pero dilo mucho, a ver si el jefe del canal nos sube si nos tiene en cuenta la asignación, el estipendio. Maynor, buenas noches, felicidades, muchas gracias por estar aquí. La detención del señor Lorenzana, hijo, vamos a denominarlo así, de Elio Lorenzana, ¿a qué obedece? Bueno, parte de un reclamo del gobierno de Estados Unidos por un proceso criminal que ellos tienen allá en contra de esa estructura criminal. Entonces, como Ministerio Público, en coordinación con las fuerzas de seguridad, desarrollamos un operativo que pretende, y con éxito, lograr esta aprehensión. Maynor, ¿es correcto decir que la Agencia Estadounidense Antinarcóticos participó en ese operativo? No, no es correcto. Es una operación que se realiza exclusivamente con personal guatemalteco. Con ellos tenemos alguna coordinación de información solamente. Por ejemplo, información que sirve para ubicar a esta persona. Dijéramos que una de las maneras para ubicar a este tipo de delincuentes es a través de la colaboración de la gente. En un caso donde hay recompensa, es posible que gente esté brindando a cada momento información, y la tarea nuestra es determinar la veracidad de la misma. Con un sistema judicial todavía débil y sobre todo un sistema de prisiones mucho más difícil de manejar, la probabilidad de que reos de esta peligrosidad estén mucho tiempo, evidentemente es un riesgo. ¿Cuál es la razón de no extraditarlos a Estados Unidos de una manera más ágil? Por ejemplo, el papá de Elio Lorenzana lleva como 5 o 6 meses en prisión. ¿Cuál es el proceso que no termina de agilizar la extradición? Es una estrategia de la defensa, estar obstaculizando y presentando una serie de recursos dilatorios que al final de cuentas lo único que hace es retardar más el trámite, pero inevitablemente terminará la extradición. Pero es más bien una estrategia de los defensores más que el trámite en sí mismo. Mucha gente, y fue un proyecto que se hizo en Colombia y dio resultado. Personajes como estos que no tienen una causa nacional, ¿por qué no firmar, promover, desarrollar, votar en el Congreso y aprobar un convenio de extradición? No sé si es expedito, rápido, express, no sé cómo llamarlo. Sin duda tenemos un reto bien grande de replantearnos la funcionalidad de este tipo de leyes, porque la presencia de estas personas en las cárceles es un riesgo para todos, y mientras más ágil sea el proceso, sin duda que eso va a agilizar la justicia. Su papel es acusar, por supuesto, Maynor, pero también hay ciertas garantías que buscan cumplirse para los nacionales, es decir, para que no sean entregados a la justicia de otro país sin haber tenido cierto derecho de defenderse ante la justicia guatemalteca. ¿Es eso el tipo de recursos de los que echan mano los defensores de los Lorenzana? En general lo que hay es un exceso en el uso del recurso del amparo y de la recusación de jueces, porque recusan a un juez, no estoy de acuerdo con él, lo conoce el juez, lo recusan a él, de tal manera solo que, para retrasar el proceso. No es propiamente una defensa jurídica en cuanto a los argumentos de por qué lo están reclamando, sino es una estrategia puramente dilatoria más bien. Maynor, ¿cuán difícil fue ubicar a esta persona? ¿Cómo lograron ubicarla? Esa es una cosa. Y la otra es, ¿qué papel realmente cumplía Elio Lorenzana en la estructura de narcotráfico de esa familia? Ya. Cuando uno revisa la historia reciente de Guatemala y el último operativo que se hace contra los Lorenzana, participan helicópteros artillados y una fuerza más o menos de 300 personas armadas, incluso gente americana, y fracasan inevitablemente. Hay todo un círculo de seguridad que ellos han establecido en el que la población interviene, porque hay una convivencia entre tanto el narcotraficante con los pobladores cercanos que les brindan información de los movimientos de la fuerza pública. No podemos negar además. Se quieren mutuamente. Digamos, la gente recibe algún tipo de beneficios que les hace identificarse con ellos y los alerta muchas veces de la presencia policial. Esto requiere toda una estrategia más bien inteligente, más que de volumen, de ubicar su lugar exacto en donde se refugia y luego disimular el ingreso de las fuerzas de seguridad, que es el éxito, y con una fuerza élite entrenada lograr entrar al lugar, capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Es más bien un trabajo de inteligencia. Mucha gente se puede estar preguntando, bueno, unos carteles que nos los presentan tan evidentes, ¿verdad?
donde primero capturan al papá, luego al hijo y todavía hay en busca uno o dos más. ¿Cómo no tienen una acusación en Guatemala? ¿Por qué el Ministerio Público, si ha lugar, no tiene una acusación contra ellos y Estados Unidos sí la tiene? El destinatario final de la droga que ellos han trasegado ha sido inevitablemente Estados Unidos. Guatemala ha cumplido dos funciones, como paso y como bodegas. Lograr articular un caso contra ellos en el pasado ha sido sumamente complicado porque es toda una estructura que ha gozado incluso del beneficio de algunas autoridades de turno. Entonces ha sido para ellos un poco más fácil, tomando en cuenta los recursos que disponen, para poder articular un caso, y un poquito más complicado para nosotros. En este caso la estrategia es descabezar al narcotraficante con las figuras visibles, trasladarlas a Estados Unidos y ocuparnos nosotros de las redes internas, que eso nos hace un poquito más fácil el trabajo. Es toda una estrategia a largo plazo. Maynor, los Lorenzana presuntamente forman un grupo que recibe droga proveniente de Colombia, pero es droga que ya está comprometida con un cartel mexicano de la droga, ¿o realmente cómo funcionan? Yo no puedo entrar en muchos detalles en un tema como ese porque es sumamente confidencial pero lo que sí puedo decir es que ellos juegan un papel importante para almacenar y trasegar la droga a Estados Unidos. Hay vínculos entre los narcotraficantes colombianos, que son los productores, y los destinatarios finales, los americanos. Ellos están en medio, dijéramos. Pero ellos, ¿conducen droga de una frontera a la otra? ¿Ellos solo se encargan en territorio nacional? Bueno, materialmente ellos son los que dirigen la organización criminal, dijéramos, y hay toda una estructura para abajo que es la que se encarga de esas acciones operativas a las que me estoy refiriendo. Déjeme preguntar una cosa más. Tenemos la idea, yo no sé si errada o correcta, que estos grupos de narcotraficantes guatemaltecos terminan siendo menos letales, es decir, causan menos muertes y menos violencia de la que causan otros grupos como los Zetas. Vemos a los mexicanos como inmensamente más violentos que estos pequeños grupos guatemaltecos. ¿Esa es una apreciación correcta o es solo parte del mito? Los Zetas es una estructura que partió de una organización militarizada. Ellos tomaron grupos que anteriormente formaron parte de la policía y el ejército mexicano, se fortalecieron con caiviles guatemaltecos. Entonces es una estructura militarmente entrenada para operar y que tiene toda una dinámica que se ha venido construyendo por muchos años. Cuando usted compara, digamos, esta estructura criminal que ya trae toda una experiencia en México con las familias locales, evidentemente hay una diferencia militarmente hablando en cuanto a la operatividad y por supuesto en cuanto a la capacidad de corromper las instituciones y de penetrar. Entonces sí, obviamente hay una diferencia entre ambos porque estos son locales y aquello ya es como una empresa transnacional, dijéramos criminal, por supuesto. Yo tengo dos preguntas. Una es una percepción que puede existir, de hecho se ha comentado en algunos medios. ¿Está usted en condiciones de asegurar que no hay agenda política en el Ministerio Público en este tipo de detenciones? Pareciera que se detienen en algunos momentos, hay coincidencias y en algunos medios ha habido una relación. ¿Podemos desmentir esa relación? Lo que podemos asegurar es que gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en temas de secuestros, hemos tenido muchos éxitos en desarticular clicas de maras, hemos tenido muchos éxitos, gracias a Dios, en desarticular narcotraficantes. La investigación criminal no tiene tiempos, o sea, depende del momento coyuntural en que uno esté en condiciones de hacer la operación, la hace, no puede hacerla antes ni después porque puede fracasar. Yo le puedo garantizar a usted que nosotros tenemos un compromiso de cumplir con el trabajo que estamos haciendo y hacer que se cumpla la ley, y eso se hará en el momento más adecuado, independientemente de las circunstancias políticas que sucedan en el entorno. Luego, el tema de inteligencia. Uno viaja por el interior y percibe desde la carretera cosas que le llaman la atención, grandes mansiones, y uno se pregunta, bueno, si el ciudadano normal ve esto, ¿cómo a veces es tan difícil llegar a tener la información, hacer la investigación, si pareciera que esto se percibe a poquito que uno se quede en la población? ¿Cuál es la dificultad real para aterrizar esto que yo digo que se ve y luego el proceso judicial que ustedes realmente llevan? Es un paso a la vez, o sea, hay que empezar, dijéramos, que es la estrategia de la señora fiscal general, que forma parte de todo un plan operativo, empezar por las cabezas, por las gentes que están dirigiendo y de ahí irnos para abajo, porque tampoco tenemos los recursos como para hacerlo todo al mismo tiempo, sin un plan y sin una estrategia previamente definida. Entonces, diríamos que vamos un paso a la vez y ahorita estamos con los que están dirigiendo los grandes capos históricos, además, que nunca se les había tocado, y ahí está la prueba cuántos hemos capturado. Maynor, hay priorización sin duda de casos. Como usted dice, no hay recursos para abarcarlos todos.
Así es. Se prioriza y en el caso del narcotráfico es evidente que hay una priorización en el Ministerio Público. Sí, es que no podemos ir a agarrar a todos los que están vendiendo narcóticos en el Gallito o que están vendiendo narcóticos porque nos llenamos de 1000 casos que al final de cuentas los sacamos de la distribución, pero siguen los grandes capos generando todo el fenómeno y ahí sacamos un vendedor pero aparece otro. Entre tanto que se sacan los líderes. Sí, este es todo el tema del narcotráfico, pero el presidente Colom, yo no sé si lo notaste, Pedro, hizo una declaración esta semana publicada en el periódico en la que él decía, resulta más fácil combatir al narcotráfico que el robo de celulares y la extorsión a personas. ¿Usted compartiría ese acerto del presidente Colom? Solo puedo hablar a nivel personal, no lo comparto para nada, es sumamente complejo las extorsiones, es un fenómeno que está abarcando todo el territorio nacional, muy difícil de investigar, la gente tiene miedo de colaborar, sumamente el tema de los celulares. Pero eso es lo que dice el presidente Colom, es decir, que es más fácil combatir el narcotráfico que estos otros dos delitos, robo de celulares y extorsiones. Yo no creo que se puedan medir las cosas en investigación criminal por fácil o difícil. Yo creo que cada una tiene su propia dinámica y diría yo que el tema del narcotráfico es bueno, ahí hay una capacidad de generar asesinatos, una capacidad de corromper autoridades, una capacidad de mover cantidades de dinero que pueden pues generar impunidad y que históricamente lo han hecho. Insisto en que no creo que sea, dijéramos, una más difícil o otra más fácil. Todas son difíciles. El narcotráfico, por la capacidad incluso operativa, es sumamente complejo, muy difícil. Usted ha expresado en un par de ocasiones que ahora pareciera que se dan mejores condiciones de la perspectiva de las autoridades públicas que permiten este tipo de éxitos. Ha dicho que en otros momentos incluso ha habido alguna connivencia o colaboración de autoridades públicas. ¿Están dispuestos a denunciar este tipo de cuestiones de autoridades que en otros momentos han cerrado o no han colaborado con el Ministerio Público? ¿O estamos ahora en un momento político de mayor colaboración versus impedimentos anteriores? ¿Cómo podemos aclarar eso? Digamos, dos escenarios. Un escenario es que logramos lo que no se había logrado antes, articular, trabajar el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las unidades de inteligencia, DIGISI, la unidad de inteligencia del Ejército, todos juntos para enfrentar a los Zetas, digamos. Esa forma de trabajar en equipo, viendo a Guatemala como todos, como interés principal, no se había logrado antes. A eso me refiero, la diferencia que tienen los éxitos que se han tenido. En cuanto a las personas que en el pasado han facilitado por omitir hacer su obligación de investigar estas instituciones o las que están involucradas, también forma parte de la estrategia que yo no puedo entrar en muchos detalles, pero también llegará el momento de tomarle cuentas a estas personas. Maynor Melgar, secretario general del Ministerio Público, gracias por acompañarnos.